los especiales Garra. Esta es una nueva emisión de Especiales Garra y hoy les tengo dos invitados increíbles que también fueron obviamente los gestores de los premios Garra Creativo. Nos acompañan el profe Edgar Mauricio y la profe Sandra. ¿Cómo están? Dinosaurios de la creatividad. Wow, sí. Ya. No empezamos bien, pero bueno, María. Bueno, una maravilla ver que son 20 años. Esto es increíble después de todo lo que sudamos, ¿no? Don Edgar Mauricio, en este proceso. Realmente haber visto que esto empezó pues de la nada con una cosa muy pequeñita de aula de clase y darnos cuenta ya en esto, en la magnitud que tienen los premios, ¿no? Sí, y acordarnos que este rollo era solamente una clase como de campañas, era como un fogueo para que los chicos se empezaran a sentir como esa necesidad y ese gusto que todos los que somos creativos le tenemos a esa competencia y a ese demostrar las buenas prácticas que empezó en clase. Ahora mira ya dónde va, mira esta locura, esto ya era... Antes lo hacíamos con las uñas, esto era una cosa... Bueno, ustedes son muy buenos charlando, pero espérense, tengo que hacerle las preguntas. Bueno, pregúnteme. Primer pregunta. Orden. Sí, hay que colocar hay que establecer un orden. Primer pregunta, ¿cómo fue ese inicio, cómo se fundaron los premios Garra? Edgar estaba de director del programa de mercado de publicidad. No, todavía no. No, te cuento que año 2003, el programa estaba en sus primeros inicios, realmente era muy incipiente todo era muy casero, ¿cierto? El área de publicidad, porque en esa época el programa se llamaba Administración de Mercadeo, Publicidad y Ventas. O sea, tú no sabías si eras mercadólogo, publicista, vendedor o administrador. Existía un área que era la de publicidad, donde el profesor Alex Sanabria era muy fuerte y yo también estaba dictando algunas asignaturas. Dice Alex, oiga, aquí en la asignatura, en la materia, pues nosotros hacemos unos ejercicios de clase bien interesantes, donde él empezó a generar como una premiación a los estudiantes y dijo, ¿por qué no volvemos esto a algo más institucional? Ahí es donde se nos ocurre unir los profesores del área de publicidad, que éramos los dos, ¿cierto? En esa época estaba Claudia Guaracao y estaba Patricia Londoño en la dirección del programa y en la coordinación, y decidimos hacer los primeros premios. Con las uñas no había presupuesto, creo que todavía seguimos bajo presupuesto, ¿cierto? Pero en esa época era bajo presupuesto, bajo perfil, todo bajo. Entonces, generamos el proyecto de que los chicos sacaran de las aulas de clase esos buenos ejercicios creativos que estaban haciendo para sus docentes. En esa época casi que cliente real no había mucho como ahora con el gran zarpazo, sino que todo era ejercicio de aula y dijimos los vamos a premiar. ¿Quiénes fueron los jurados? El profesor Alex, el profesor Mauricio y la coordinadora. Y el gran premio que dábamos en esa época era una hoja de acetato impresa a color, eso sí, tenía que ser a color, ¿no? Impresa. Y la colocamos como en una basecita de madera y eso es lo que entregábamos. Pero era increíble porque pues, los estudiantes en esa época eran muy felices con entregarles ese premio. Ahí, ¿qué pasa? Bueno, eso duramos haciéndolo durante unos 3 años. Yo me voy de la universidad, ya sigo siendo docente por un lapso de 2 años y regreso como director y claro, nos encontramos aquí a Sandra. En ese momento nos encontramos. Nosotros nos conocimos con Mauricio en Cali, fue un ejercicio muy bacano porque también éramos profesores del mismo ejercicio, la creatividad, la publicidad. Nos entrenamos allá en Cali otro rato y cuando regresamos para acá, Edgar Mauricio me llama y me dice, véngase para acá otra vez para Bogotá. Y bueno, listo, usted me dice que en Bogotá no llueve, no, weón, entonces listo, hagámosle, vámonos para Bogotá. Regresamos y me dijo, tenemos los premios Garra. Me encontré otra vez con Alex Sanabria. Alex había sido profesor de nosotros en la universidad, entonces imagínate encontrarse uno con él, pero ya era el partner, era el trabajo, y empezamos a hacer el ejercicio de, bueno, vamos a hacer que esto ya no sea solamente ese trading, ese ejercicio de que yo me entreno con mis compadres, con los mismos que tengo en el salón, sino empezamos a abrirlo un poquito más. Entonces, ¿de qué versión estamos hablando, Sandrita? Esto debe ser la quinta, tal vez. Cuarta, quinta. Año 2006, más o menos. Más o menos, exacto. Estamos hablando más o menos de esa época y comenzamos el ejercicio de empezar a demostrar que nuestros chicos ariandinos eran tan buenos como para competir con universidades como las que habíamos estudiado nosotros. Entonces empezamos a tocar puertas, empezamos a contarles a nuestros profesores de la Central, los de la Tadeo, empezamos a llamar a otras universidades y es cuando ellos dicen, listo, les copiamos.
pero ya no podíamos seguir teniendo en el salón de clase. Claro. Entonces nos empezamos a meter en el enredo de que obviamente seguíamos con muy bajo presupuesto, pero ya no cabíamos realmente en un salón de clases, yo no podía hacer un salón de clase. Entonces nos metimos en el rollo de, bueno, la universidad tampoco tenía un auditorio que dijera uno era lo suficientemente robusto, nada. pero entonces los pelados nos decían, no, profe, es que nosotros aquí como que no nos sentimos, como que nos sentimos dentro del salón de Y íbamos clase a tener todavía. invitados, ¿no? Las Claro. universidades invitadas tocaba darle mucho más caché al tema. Entonces esto tocaba pues meterle Un bomba a poco la más vaina. play, claro. A la audiencia, estamos hablando de hace 20 años, ¿no? Claro. 20 años de los premios Garra, entonces es un viaje al pasado lo que estamos narrando acá. Total, eso era una cosa loca. Y perdóname, te interrumpo. ¿Tú recuerdas que teníamos que competir, se me va en este momento a la mente, del gran evento de los premios de publicidad de todas las universidades? El Interú. Ah, Claro. la gente- Entonces, no podíamos estar cruzados en tiempos con el Interú, pero teníamos que ser lo suficientemente fuertes. Ay, no, eso fue una locura. Al fin fuimos a dar por allá lo primero que hicimos fue un teatro. Estuvimos en Salitre, Sí, como en el auditorio del Agustiniano. El Agustiniano, sí. ¿Cómo era Salitre. que nuestro artista invitado fue Hassam? Sí. ¿Sí? Y Chester también fue a la siguiente edición. Entonces ese era como el show central también como para llamar la atención. Me siento como Marty McFly, muchachos. Eso Bueno. fue de locos, intentar nosotros, por ejemplo, comercializar el evento para que llegaran y nosotros, no es que nosotros le vamos a dar un caramelo a la salida, hermano, porque no tenemos más que darles. Entonces era... Pero bueno, los premios ya habían pasado el acetato, ya hacer cosas en acrílico, Sí, claro. mucho Ya más teníamos llamativos, trofeos, marcaditos, sí, sí, muy claro, bien. les estábamos dando diplomas. Los chicos, por ejemplo, nos copiaron hartísimo. Realmente este ejercicio se catapultó fue por ellos, por la necesidad, lo que te digo, Javi, de uno poderse foguear con su dupla. Y aquí de todas maneras no nos echemos mentiras. Aquí entre las universidades, es digamos como esa pugna, como ese ser el mejor de la universidad, de sacar mi universidad adelante, fue lo que realmente a nosotros nos dejó que Garra cogiera tanta fuerza y cogiera tanto impulso. En esa época no teníamos un in-house, pues, que apoyaran a veces, porque nos dábamos cuenta que los chicos que llegaban de otras universidades, supuestamente con piezas creativas de aula, eran apoyados por sus in-house de las universidades. Entonces, pues claro, los nuestros de la Andina a veces iban como en pérdida ahí, entonces ahí fue donde también empezaron, empezó a nacer la idea de tener nuestro propio in-house. Ahí fue donde nosotros dijimos, hola, tenemos que buscar la forma de poder apoyarnos y nosotros más que nadie. Oye, ¿quién sería el que fundó ese in-house? Me causa esa curiosidad. No tenemos ni idea. Quién No lo hemos visto. Yo no Quiero lo contarte conozco. otra cosa también bien chévere, porque nos dábamos cuenta dentro de esa historia, que es bien chévere recordar, que cuando los chicos y nosotros salíamos del evento, todo el mundo, ¿a dónde nos vamos a rumbear? Entonces todo el mundo terminaba buscando la discoteca para irse a rumbear y dijimos, no, espere, porque entonces ahora incluyamos la rumba dentro de los premios. ¿Te acuerdas de Michelangelo, la discoteca? Michelangelo, y había otra discoteca por ahí cerquita en la ¿Cuál era? 82. Salamandra. Primero Salamandra. empezamos en Salamandra, el primero fue en Salamandra. 10 años. Sí. Los 10 años de los 10 Garra. años se hicieron en Salamandra. Y entonces pues ya era el tema de premiación y rumba. Y rumba Y entonces después claro. terminaba una full rumba. Esas Pues. buenas costumbres se perdieron un poco con el paso de los Ay, tenemos que retomarlas. Hay que No, retomarlas. a la salida seguimos siempre festejando. A la salida nos vemos. Bueno, y ustedes me dieron ahí como, digamos que la oportunidad para decirle a nuestra audiencia que, pues, AA In-House, que es la agencia interna de Área Andina, es la encargada de hacer la publicidad de los premios Garra desde hace 9 años. 9 años, sí. Pero eso es una historia que les voy a contar después a nuestros seguidores. Por hoy estamos Esa será en el otra pasado, celebración. Estamos en los primeros 10 años aquí con mis invitados. Bueno, ya para cerrar esta maravillosa entrevista, yo quisiera que ustedes le contaran a nuestra audiencia cuál es el aporte que le dan los premios Garra a la comunidad académica, porque estamos hablando de que los premios Garra ya llegan a nivel Latinoamérica, Hispanoamérica, ¿cierto? Y pues participan las principales universidades, como ustedes lo mencionaban, en esa labor quijotesca que ustedes hicieron de convocar universidades desde hace muchos años. Las principales universidades del país participan en los premios Garra y ya prácticamente, aunque los premios nacieron en Área Andina, ya pertenecen a todos los creativos de todas las universidades, ¿sí? Ya no hay fronteras. De acuerdo. Entonces esto es espectacular porque precisamente otras universidades se han apropiado tanto de esto que hay universidades que sin duda alguna se han destacado muchísimo en nuestras premiaciones en los últimos años. Entonces, ¿cuál es ese mensaje
que ustedes podrían dejar al aporte que hacen los premios precisamente a esa comunidad hispanoamericana? No, pues que no se cansen de este fogueo. A mí me parece que este ejercicio de los premios es un verdadero fogueo a la creatividad. Nosotros podemos decir que somos muy creativos, nosotros podemos decir que somos muy buenos, nosotros podemos decir que la hacemos y la rompemos, pero cuando nos encontramos con alguien que también la sabe romper, ahí es donde uno dice, venga a ver qué tan bueno soy. Entonces, por eso es que es tan efectivo este ejercicio. Gracias a todos por haber creído en este proceso, gracias a todos por habernos copiado y por habernos acompañado tantas veces, tantas noches, intentando revisar documentos y nosotros mismos, después de habernos estado de corbata vendiendo el evento para que todo el mundo nos asistiera, quítese la corbata y ayude a montar los cartones para que el fondo del backing quede bien hecho. Eso hace que esos espacios de digamos, de guerra sana, de Star Wars, hace que realmente el ejercicio creativo sea fructífero. Entonces, pues, no parar, esto es no parar. Yo te voy a traer una frase, que no sé si era de mi mamá o de mi abuelita, que me la Pensé que era decían. de George Lucas, pero es válido. Bueno, puede ser. Imagínate a Yoda diciendo, lo que no se muestra no se vende, ¿no? Eso le decía. Lo diría al revés, pero es válido. Bien, entonces es como ser más visibles en contextos globales, porque realmente ya estamos en un mundo totalmente globalizado, donde esa visibilidad primero va a permitir que vean la magnitud y ese potencial que tienen nuestros creativos colombianos, hablando desde lo que estamos aquí en la academia, y pues igual comparándonos con esa creatividad que existe en otros lugares del mundo, para darnos cuenta que realmente estamos a grandes niveles profesionales en temas de publicidad, de marketing, y que creo que estamos llamados a ser potencia en este campo, desde las aulas de clase y después pues salirnos a romperla, como tú dices, en agencias, en in-house, en empresas, en marcas. En empresas independientes. Sí. Bueno, en fin. Sí, eso es cierto. Entonces, pues el legado ya quedó en manos de ustedes, pues ahora nosotros estamos aquí apoyando ya no de pronto desde como dirigiendo eso, sino apoyando desde no, y el legado quedó hace 10 años, o sea, no es de ahorita. Pero gracias, muchachos. Con decirles que cuando Javier cogió el legado, el cabello estaba más o menos cuando llegó, ahora ya el legado, dijo, no me lo vuelvo a cortar hasta que no vuelva a seguir haciendo garra. Entonces ahí va. No, mentiras. Bueno, gracias por quedarse hasta el final de esta entrevista y continuamos con más especiales Garra.